Entonces les decía, si nos quieren presentar Cristina, y creo que después Carmen iba a hacer una presentación, vamos entonces avanzando, por favor, y buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo, aunque ahora voy a ceder la palabra al resto de los miembros del Centro de Mediación FIDE, solamente en nombre de FIDE, de la Fundación FIDE, de la que soy presidente, quería agradeceros muchísimo. No solamente este acto y este convenio que celebramos ahora, sino verdaderamente, bueno, vuestra amistad, vuestra confianza y, por supuesto, todas las posibilidades que nos estáis brindando para trabajar juntos y para hacer un poquito más estrecho ese puente entre España y México en algo que nos interesa tanto a todos, el derecho y la mediación. Así que yo muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Carmen. Yo, por miembros de FIDE, veo, además de Carmen y Manuel, que van a intervenir y que se van a presentar ellos mismos, veo a Carlos Gutiérrez, que no sé si querrás también presentarte. Carlos, por supuesto. Y no sé si se me escapa alguien de la pantalla, pero muchas gracias, de verdad. Está Carolina. Perdón, Carolina. Carolina, sí, está Carolina. La acabo de ver. Hola, ¿qué tal? Perdonadme. Muy buenas. Pero muchísimas gracias y me quedo aquí ya en silencio. Carmen, por favor. Bueno, yo estoy encantada de poder estar esta tarde en este acto tan importante para el Centro de Mediación FIDE y para el Instituto Mexicano de Mediación, y os doy las gracias a todos los que nos estáis acompañando. Antes de, luego Manuel también intervendrá y se presentará, quería contaros lo que estamos haciendo en el centro y qué es lo que nos diferencia. Entonces, he preparado una muy breve presentación que ahora os voy a pedir que me confirméis, por favor, que la estáis viendo. ¿La veis? No. Todavía no, un segundito. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora deberíais. Perfecto, perfecto. Ya. Muchísimas gracias. Pues os voy a contar cómo surge el Centro de Mediación FIDE. Nace hace un año exactamente y nace desde la Fundación FIDE. El Centro de Mediación FIDE nace desde la Fundación FIDE, que es un think tank español que desde hace 15 años organiza encuentros entre profesionales y desarrolla grupos de trabajo en diferentes áreas. Ya desde hace unos años FIDE apostó decididamente por la mediación y de manera muy especial cuando CDR, que es un centro de formación en mediación y un centro de mediación británico de reconocido prestigio internacional, contactó con FIDE para que este fuera su partner en España y desarrollar conjuntamente su programa de habilidades en mediación. Una vez finalizado el curso, esos primeros acreditados constituyeron el Club de Mediación FIDE para mantener una relación permanente y un contacto estrecho entre mediadores y también para desarrollar una formación continua. Fruto de esas reuniones y esas conversaciones de esos meses llevaron a la creación por parte de FIDE del Centro de Mediación FIDE que se ha configurado para responder a las necesidades del mercado. Yo destacaría 3 características fundamentales del Centro de Mediación FIDE. Por una parte, es un centro abierto y diverso. Abierto porque cumpliendo los requisitos que recogemos en el reglamento del propio Centro de Mediación FIDE, sumados a los requerimientos que nos impone la legislación española, cualquier profesional puede solicitar ser mediador del Centro de Mediación FIDE. Digo también que es diverso porque contamos con perfiles variados entre sus mediadores. Ya sabemos que es muy habitual encontrar juristas como perfil de mediador, ¿no? Pero nosotros hemos incorporado también a perfiles tan variados como ingenieros y economistas. Es un centro de calidad, tanto por la formación previa que tienen nuestros acreditados, que ya os he comentado que son acreditados CIDAR, que es un título internacionalmente reconocido, pero es que además facilitamos una formación continua a través de nuestro Club de Mediación FIDE. También quería contaros que FIDE ya es una entidad reconocida por el Ministerio de Justicia de España como centro de formación en mediación, por lo que puede acreditar esta formación continua según los requisitos que exige la ley en este aspecto. Y la tercera característica que me gusta destacar es que es un centro tecnológicamente avanzado en 2 líneas. Por una parte, cuenta con una herramienta de gestión diseñada a medida para el centro, mediante la cual tanto el centro
cómo los mediadores y las partes, cada uno con su perfil de acceso, puede hacer un seguimiento de aquellas mediaciones en las que están participando. Y por otro lado, contamos con un circuito cerrado, una tecnología avanzada que garantiza y salvaguarda la confidencialidad de las mediaciones online. En cuanto a la estructura, pues ya veis que es muy operativa, cuenta con un responsable del centro, una secretaría general que ostenta Manuel Díaz Baños, al que luego tendréis la oportunidad de escucharle, y una comisión técnica que está compuesta por 3 juristas de reconocido prestigio, que son Ignacio Díez Picazo, Ana Fernández Tresguerres y Raquel Alastruey. Los perfiles tanto de las personas que veis aquí como de los mediadores los encontráis en nuestra página web y algunos de ellos ya están por aquí, como antes hemos comentado. En FIDE siempre hemos apostado por las colaboraciones y los alcanzar acuerdos con otras entidades porque creemos que sumamos mucho más varias instituciones que no una sola. Y el Centro de Mediación FIDE en esa línea pues, ha hecho lo mismo, ¿no? Mantenemos colaboraciones tanto con centros nacionales como con centros internacionales, como con el Instituto Mexicano de Mediación y ahora vamos a renovar el acuerdo que mantenemos. Y en este punto quería destacaros que FIDE en el pasado mes de julio promovió una alianza para la promoción de la mediación comercial de calidad que propuso a diferentes centros de mediación y a profesionales vinculados con la mediación, tanto nacionales como internacionales, y que a este texto y a esas adhesiones que se han producido en estos meses le vamos a dar difusión a lo largo del mes de septiembre. Nosotros os animamos a que visitéis lo que estamos haciendo en la Fundación FIDE, por supuesto en el Centro de Mediación FIDE y también en el Club de Mediación FIDE, porque como os decía, es en el entorno en el que realizamos las actividades relacionadas con la mediación y estamos preparando una agenda trepidante para este curso académico y de verdad que nos encantará contar con todos vosotros porque estamos convencidos de que vais a aportar toda vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Yo le enviaré al ministro unas presentaciones tanto de FIDE como del centro como del club para que la pueda distribuir entre todos vosotros y que podáis profundizar mucho más en todo lo que estamos haciendo. Y poco más, no quiero extenderme mucho más, que tenemos todavía una tarde por delante para hablar de muchas cosas y tanto Manuel Díaz como yo misma nos ponemos a vuestra disposición para lo que queráis saber del centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que ha sido muy sucinta y muy clara exposición la que has hecho, cosa que se agradece siempre muchísimo. Pues nos toca ahora ver el convenio, insisto, es una renovación del convenio que ya se había celebrado con el apoyo sobre todo de Toño Prida y de Francisco González de Cosío. Las cláusulas del convenio son las mismas, no hicimos ninguna modificación. Básicamente es un convenio de colaboración y como sucede siempre con este tipo de convenios, pues no depende tanto de la firma, sino de la capacidad que tengan los interesados de desarrollar. Yo, por supuesto, estaré buscando las mayores posibilidades. Acá estamos en México viviendo un proceso bien interesante. Tiene el Congreso que sacar la Ley General de Medios Alternativos. Se los comento brevísimamente. La semana pasada estuvimos Toño Prida y yo con el senador Menchaca en Toluca. Ya se abrió un poco más esta discusión. Yo la semana entrante veo a la secretaria de la Comisión de Justicia del Senado para también lograr algunos apoyos en este sentido. Y nosotros tenemos unas propuestas muy particulares acerca de la manera en la que nos gustaría que esa ley de medios quedara establecida. Y poco después tendrá que entrar el Congreso en un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en los que desde luego tendrá que haber mediación y algunas otras formas de resolución alternativa. Y esto también nos parece que es extraordinariamente importante. En algún momento yo hablé con el senador Menchaca sobre la posibilidad de que pudiéramos tener visiones de otros lugares, de otros países, para poner en la ley mejores experiencias y les pareció bien, de forma tal que ese tipo de actividades y algunas otras las podríamos ir teniendo si todos ustedes les parece. Yo estaré en contacto con Carmen, con Cristina, con Manuel, para efectos de ir avanzando
en esta agenda y, insisto, no es tanto o no es solo la firma del convenio hoy, sino de qué lo vamos a ir llenando en las próximas semanas. Entonces, si les parece, no vamos a hacer aquí una ceremonia protocolaria, damos por firmado el convenio, si te parece y si les parece a todos, y tenemos pues entonces este horizonte de trabajo en los próximos meses para estarlo haciendo. Yo, como les había contado, nosotros tenemos una sesión al menos al mes, es una sesión general el primer viernes de cada mes, y el tercer viernes lo estamos dedicando a análisis más particulares vinculados con la mediación, con el arbitraje, y pues nos gustaría contar más adelante con su apoyo, como ya en otras ocasiones lo han hecho por intermediación, sobre todo de Tonio Prida. Entonces, ¿les parece que demos por firmado el convenio y ya luego cumplimos estas condiciones protocolarias? Y gracias, Javier. Y lo que seguiría es que Manuel Díaz Baños nos cuente cómo está la mediación hoy en España. Quisiéramos que nos platicara, y creo que es la parte más interesante del día de hoy. Aquí platicábamos antes de que entraran todos con Carmen los problemas de pandemia, los problemas de atascamiento de los tribunales, la posposición de audiencias, en fin, una serie de cuestiones prácticas, también algunas cuestiones pues más puntuales, más sustantivas. Entonces, si te parece, Manuel, que tomaras tú el tiempo para tu exposición, y siempre hacemos esto nosotros, después una sesión de preguntas y respuestas que puede también ser muy rica por los intereses de todos quienes estamos en esta reunión. Así es que adelante, por favor, y de verdad muchas gracias, un honor estar asociados con todos ustedes. Genial, muchísimas gracias. La verdad es que, en primer lugar, yo quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Mediación la invitación que me ha realizado para realizar esta breve disertación o esta breve presentación acerca de cuál es la situación del arbitraje y de la mediación en España. Y para mí es un auténtico placer tener estos minutos para compartir con ustedes dónde estamos y hacia dónde vamos, o hacia dónde creo yo que vamos en el mundo del ADR y de la mediación. Antes de comenzar, quisiera agradecer igualmente la renovación de este convenio. La verdad es que desde el inicio hemos celebrado ambas instituciones la posibilidad de colaborar, y coincido con el ministro y con Antonio y Fernando, Carmen y Cristina, lo que decían antes, ¿no? De que se trata de llenarlo de contenido. FIDE y el Centro de Mediación de FIDE en sus actividades siempre tienen presente llenarlas de contenido de calidad, y desde luego que esa es una de las motivaciones para encontrar y entrar en alianzas con el resto de instituciones. Si me permiten, voy a hacer mi presentación, si soy capaz de encontrar ahora la presentación. No, ¿verdad? No la están viendo en este momento, ¿no? De momento no. Un segundo. Si necesitas ayuda, ya sabes que está Cristina Rivas por aquí. Sí, ¿no? Creo que debería ser sencillo. Es un problema de la doble pantalla, creo. Un segundo. La opulencia no es buena, Manuel. La opulencia, la opulencia no es buena. Estoy totalmente de acuerdo. Esa sumada a lo que comentábamos anteriormente, de que aquí afortunadamente ha habido vacaciones escolares, como digo yo, vacaciones oficiales, y se me han olvidado cosas tan sencillas como esta que estoy haciendo en este momento. Yo creo que ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Sí. Bueno, nos falta pantalla completa, Manuel, eso sí. Un segundo. Pantalla completa, ahora sí. Fenomenal. ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias. Como decía, lo que voy a hacer es una breve disertación abierta a que me puedan interrumpir en el momento que consideren oportuno sobre cuál es la situación del arbitraje y de la mediación en este momento en España. Y voy a comenzar la sesión hablando de la situación del arbitraje en España. Me centraré particularmente en este punto
y no olvidaré el tema de la mediación, pero en la mediación estamos en un momento, como diría yo, de expectación, mientras que en el arbitraje estamos en un momento de celebración, y quiero explicarles por qué. Como decía, empezando por el tema de la situación del arbitraje en España. La verdad es que estamos francamente contentos en este momento y estamos en un momento de celebración en España porque el arbitraje ha tenido un espaldarazo claro en distintas vías y por distintas cuestiones. Primero, la comunidad arbitral española ha hecho un esfuerzo reciente por elevar los estándares de ética, de transparencia y de profesionalidad en el arbitraje. Y esto se ha visto representado por dos hitos, o tres hitos, si me permiten, muy particulares. El primero de ellos ha sido la aprobación y la publicación de un código de buenas prácticas arbitrales en el seno del Club Español del Arbitraje. Veo caras conocidas del Club Español del Arbitraje en esta sesión, lo saben bien y han colaborado incluso en la redacción de este código de buenas prácticas arbitrales. Y luego la adopción por parte de las principales instituciones arbitrales españolas de nuevos reglamentos que han dotado a estas instituciones de estos elementos o estos estándares, como decía, de ética, transparencia, exigencia y profesionalidad, de los que ya hablaba el Código de Buenas Prácticas Arbitrales y de los que también tenían ya algunas de las instituciones internacionales más reputadas. También estamos en un momento de celebración porque, como saben ustedes, en España, en Madrid particularmente, se ha creado el Centro Internacional de Arbitraje denominado CIAM. Este centro, como algunos de ustedes saben, es un centro que se ha creado gracias al esfuerzo decidido de las tres principales cortes de arbitraje de Madrid, que han decidido que aquellos arbitrajes que tienen un componente internacional van a ser administrados no ya por cada una de esas instituciones en particular, sino por un centro internacional que es el Centro CIAM. Luego podemos hablar más en detalle de este centro si es menester, pero bueno, este es un momento, es un hito importante para España, para el mundo del arbitraje, para la comunidad arbitral, y yo creo que es bueno reconocer. Y el tercero es la emisión, la publicación de unas recientes y últimas sentencias del Tribunal Constitucional Español acerca del arbitraje. Y en esto voy a centrar buena parte de mi intervención, porque creo que es lo que quiero dar contexto a estas sentencias del Tribunal Constitucional Español sobre arbitraje y por qué estas recientes sentencias del Tribunal Constitucional suponen un espaldarazo para el arbitraje, pero en general también para el resto de áreas. ¿Cuáles son estas últimas sentencias o las sentencias estas a las que me voy a referir? Son las sentencias relevantes, como digo, de los años 2020 y 2021. Tienen aquí la numeración de las sentencias. Todas estas sentencias, estas 4 sentencias, han sido dictadas en un procedimiento de amparo sobre sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en anulación de laudos por infracción de orden público. Es decir, son sentencias de las que ha conocido el Tribunal Constitucional Español, ha conocido de recursos de amparo por sentencias que ha dictado el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en materia de anulación de laudos por infracción del orden público por derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 24.1 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho a una resolución motivada, no incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente. Voy a compartir con ustedes la presentación y en esta presentación se explica con cierto detalle cuáles son los hechos relevantes de cada una de estas sentencias. Brevemente les voy a comentar para que entiendan cuál es el dibujo completo, porque no entenderían cuáles son las consideraciones jurídicas que han llevado al Tribunal Constitucional Español a dar ese espaldarazo que comento al arbitraje en España si no se entienden los hechos relevantes de cada una de ellas. La primera sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 46/2020, en esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un laudo pese a que había habido un desistimiento
por parte de las partes, por parte del actor, de la acción de anulación porque había habido una satisfacción extraprocesal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid primero rechazó la petición de las partes de archivar el procedimiento porque había habido satisfacción extraprocesal, rechazó un incidente de nulidad de actuaciones como consecuencia que había sido planteado por las partes como consecuencia de ese rechazo del archivo y acabó dictando una resolución anulando el laudo y rechazando finalmente otro incidente de nulidad de actuaciones como consecuencia del recurso que habían interpuesto las partes contra esa anulación. Básicamente, esta resolución judicial o el arbitraje del que devino esta anulación del laudo tenía que ver con un contrato de arrendamiento en el que se alegaba que el convenio arbitral había sido abusivo porque había sido suscrito entre un consumidor y un profesional de arrendamiento inmobiliario y se decía que había habido una cláusula de adhesión contraria a la ley de consumidores y usuarios. Pero básicamente lo relevante de estos efectos es que la parte actora había desistido de la acción de anulación porque había habido satisfacción extraprocesal y pese a ello el Tribunal Superior de Justicia que conocía la acción de anulación acabó dictando un laudo anulado. La segunda sentencia es muy parecida a la primera, pero con un punto adicional que, si digámoslo así, lo hace un poco más sangrante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque estábamos en un arbitraje CCI. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estaba conociendo una acción de anulación de un laudo CCI que había condenado a una empresa a pagar una serie de facturas que consideraba impagadas y a pagar una penalidad por violación de un pacto de no competencia postcontractual. Aquí sucede lo mismo que sucedió en el anterior caso. Las partes desisten, la parte actora desiste de la acción de anulación por satisfacción extraprocesal. Bueno, pues el TSJ de Madrid vuelve a rechazar el sometimiento y estima la demanda de anulación, condena en costas a la demandante y condena también a las costas del arbitraje, aunque no lo había pedido la actora ni combatido ese pronunciamiento durante el procedimiento de anulación. El tercer supuesto, la tercera sentencia, tiene que ver con la motivación del laudo arbitral y la valoración de la prueba por el árbitro. En este caso, se había dictado un laudo en un arbitraje de equidad en una sociedad familiar y se había acordado disolver la sociedad con apertura de la liquidación y el cese de los administradores. La parte condenada en el laudo pidió la nulidad del laudo al accionista mayoritario por cuestiones de orden público, ya que consideraba que el cauce natural para dirimir la controversia sería la impugnación de acuerdos societarios y no la disolución de la sociedad. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el laudo no por orden público societario, sino por una cuestión de motivación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que el árbitro no había motivado conforme a unos parámetros de razonabilidad, de congruencia interna, de reglas de lógica, el laudo. Insisto en que estábamos ante un arbitraje de equidad. Y particularmente el TSJ de Madrid dijo que el laudo no tenía en cuenta la prueba practicada, porque había hecho caso omiso de otros litigios persistentes, no había valorado la actitud de las demandadas, no había mencionado sentencias relevantes de un juzgado de lo mercantil de Madrid y se había basado en un testimonio de un testigo que no consideraba él que tuviera referencia, sin haber hecho referencia a la prueba documental. Por esas razones, anuló. Y la cuarta sentencia, el TSJ de Madrid estimó también una acción de anulación del laudo parcial por considerar que violaba el orden público constitucional porque consideraba que el laudo era incongruente. De nuevo, estábamos en un arbitraje de equidad. ¿Cuál era la incongruencia que detectó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Pues detectó la incongruencia de que no se había concedido indemnización alguna a la parte demandante, a pesar de que se había declarado en el propio laudo
que había habido una falta de información debida al cliente en el contrato de swap y que el contrato era no. Bueno, estas 4 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hicieron mucho daño al arbitraje en España. Hicieron mucho daño al arbitraje en España y a la imagen de España en el mundo del arbitraje y particularmente de Madrid como sede de arbitraje, tanto de arbitraje nacional como de arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque la sensación que había en el mercado, la sensación que había en la comunidad arbitral es que un laudo dictado en Madrid no era una decisión definitiva y realmente poco cuestionable. Al revés. Se pensó, se trasladó al mercado que en Madrid había posibilidad clara de que el Tribunal de Justicia, que conocía la acción de anulación, entrara a conocer del fondo del asunto e incluso actuara casi como una segunda instancia. Es decir, que no revisara las cuestiones formales, que es lo que manda la Ley de Arbitraje Española y la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos, sino que entrara mucho más en el fondo. Por eso, las sentencias que he comentado anteriormente, que he citado anteriormente del Tribunal de Justicia, del Tribunal Constitucional, son muy importantes. ¿Por qué? Primero, porque hace unas consideraciones jurídicas sobre el arbitraje trascendentales. En primer lugar, cuando habla del arbitraje en general, dice que la base constitucional del arbitraje no se encuentra en el artículo 24 de la Constitución española, sino que se encuentra en el artículo 10 de la Constitución española. Y eso tiene un efecto muy importante, porque dice que es obligatoria la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes. Cuando las partes se someten al arbitraje, cuando han decidido en virtud de un convenio arbitral someterse a un arbitraje, se están sustrayendo de la jurisdicción. Están sustrayéndose de la jurisdicción. La expresión muy utilizada en España de equivalente jurisdiccional tiene que ver, dice el Tribunal Constitucional Español, con el efecto de cosa juzgada en el proceso arbitral, pero no implica que se aplique al arbitraje todos los elementos del proceso. Extender, dice una de las sentencias, la idea del arbitraje como equivalente jurisdiccional, más allá de su equivalencia en cuanto a sus efectos, es decir, en cuanto a la cosa juzgada y a la ejecutividad del propio laudo, es tanto, dice una de las sentencias del Tribunal Constitucional, como hablar de identidad entre resoluciones judiciales y arbitrales. Esa afirmación, dice el Tribunal Constitucional Español en su sentencia de 15 de marzo de 2021, es inaceptable, pues ambos tipos de resolución de conflictos descansan sobre preceptos constitucionales distintos. ¿Cuál es la consecuencia de esta declaración? La consecuencia de esta declaración es que el procedimiento arbitral no puede verse sometido a las exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española y que, por lo tanto, no están sujetos los árbitros a los deberes y garantías que impone el artículo 24 de la Constitución española. Es decir, las partes, cuando han decidido someterse a arbitraje, han decidido sustraerse a las normas que rigen el procedimiento judicial y están eligiendo dejar al margen de su controversia esas garantías inherentes al artículo 24 de la Constitución española y, por lo tanto, por lo que se están rigiendo es por las normas establecidas en la ley de arbitraje. Como digo, no solamente estas 4 sentencias del Tribunal Constitucional hacen una valoración general o genérica del arbitraje en España y de los preceptos constitucionales sobre los que descansan, sino que además han entrado en cuál es el contenido del poder de anulación del laudo. O sea, cuál es el contenido, cuál es el poder que tiene un Tribunal Superior de Justicia, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero aplica evidentemente a los 17 tribunales superiores de justicia que hay en España que conocen de acciones de anulación, ¿cuál es el poder que tienen para anular el laudo? Bueno, pues lo que dice el Tribunal Constitucional Español, y es importante que lo diga, aunque la comunidad arbitral
esto lo tenía muy claro, pero se había puesto en duda por estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es que el proceso de control externo sobre la validez del laudo no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, ni es una segunda instancia. Dice textualmente la sentencia del Constitucional 17/2020. No puede consistir, la acción de anulación no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje. Debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje. Es decir, la acción de anulación solo puede centrarse en posibles errores procesales en los que se haya podido incurrir en el proceso arbitral. ¿Referido a qué? Al cumplimiento de garantías fundamentales como son el derecho de defensa, la igualdad, la bilateralidad, la contradicción y prueba. O cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esta sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 2021, insiste en este tema. Y cuando insiste en este tema y habla de la posibilidad de si es lícito o no anular un laudo arbitral, dice específicamente que no es lícito anular un laudo arbitral por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas a ojos del órgano judicial erróneas o insuficientes, o simplemente porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, a la valoración del órgano que está conociendo la acción de anulación, hubiera llegado a una conclusión distinta. Sobre la acción de anulación de laudos, estas sentencias del Tribunal Constitucional Español hablan también de la acción de anulación y dicen específicamente que la acción de anulación es disponible. La acción de anulación de un laudo es un proceso civil al que se le debe aplicar igualmente el principio de disposición de las partes para regular sus intereses privados. Es un error entender que las partes no pueden disponer de la acción de anulación. Las partes pueden disponer de la acción de anulación siempre que quieran. En particular, la sentencia de 15 de marzo del año 2021 señala específicamente que el deber de velar por el orden público o por el interés general no permite a un Tribunal Superior de Justicia que está conociendo de la acción de anulación rechazar un archivo. Particularmente, en negrita, el laudo resuelve un conflicto entre particulares y los criterios aplicados en el laudo, aunque fueran erróneos, no crean un precedente de obligado cumplimiento ni tienen mayor repercusión que entre las partes de este procedimiento. Es decir, lo que nos está diciendo el Tribunal Constitucional Español es que el orden público no tiene un carácter superior al poder de disposición de las partes sobre la noción de anulación, salvo que el objeto del laudo se refiera a una materia no susceptible de ser sometida al arbitraje, lo cual no era el caso en ninguno de los dos supuestos, en los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había anulado. Sobre la motivación de los laudos y el orden público. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional Español? El Tribunal Constitucional Español ha dicho que no es necesaria la exhaustividad, que basta la identificación de los criterios jurídicos o de equidad seguidos por el árbitro y que estos no sean arbitrarios. O lo que es igual, que el Tribunal Superior de Justicia no puede entrar a valorar si el laudo ha sido suficientemente exhaustivo o no, sino que tiene que valorar si la resolución arbitral contiene los elementos y las razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión y que los mismos no resulten arbitrarios. Y que el deber de motivar un laudo no descansa en un artículo constitucional, el artículo 24 de la Constitución española, sino que descansa en el artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje Española, que impone el deber de motivación del laudo.
Es más, en la sentencia 15 de marzo del año 2021, el Tribunal Constitucional ha dicho que la motivación de los laudos carece de incidencia en el orden público. En suma, el Tribunal Constitucional ha dado un auténtico espaldarazo al arbitraje en España y ha puesto coto a una desgraciada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se revisitaban los asuntos y se entraba a conocer del fondo del arbitraje, lo que ponía en seria duda y en serio compromiso la posibilidad de que España y particularmente Madrid pudieran ser una sede sofisticada o moderna de arbitraje, por lo que es igual un sitio seguro donde pleitear, donde llevar a cabo arbitrajes nacionales e internacionales. Estos son los tres elementos que nos ponen muy contentos a la comunidad arbitral en cuanto al arbitraje. Por eso decía al principio de mi intervención que es un muy buen momento para el arbitraje en España. El habernos dotado de códigos de buenas prácticas, el tener ahora un centro internacional de arbitraje, que las Cortes nacionales se hayan dotado también de nuevos reglamentos que responden a esos principios de exigencia, transparencia y ética a los estándares internacionales, es una gran noticia. Pero el hecho de que de las últimas sentencias, de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, en las que da un espaldarazo claro al arbitraje, son también una buena noticia. Por eso decía, como digo, que en el mundo del arbitraje estamos muy contentos. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación del arbitraje en España? ¿Cuál es la situación de la mediación, perdón, en España? Bueno, pues si digo que sobre el arbitraje estamos muy contentos, ¿cómo estamos en relación con la mediación? Estamos contentos y sobre todo estamos muy expectantes. Estamos muy expectantes. ¿Por qué? Porque está encima de la mesa un anteproyecto de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia que va a regular todo lo que tiene que ver con los ADR y en particular con la mediación. Brevemente, pues no me quiero extender demasiado y además podemos dejar lugar luego a las preguntas y al debate y a la intervención de alguno de mis compañeros también del Centro de Mediación sobre este partido. ¿De dónde venimos y dónde estamos en este momento? Como saben ustedes, España tiene una ley de mediación del año 2012, que es una ley sustantiva a la parte procesal, que tiene... Y de ahí venimos, que es un puro reflejo, es un reflejo de la Directiva Europea de Mediación del año 2008. Hace un par de años, previo a la irrupción de la pandemia, estaba encima de la mesa un anteproyecto, que era un anteproyecto exclusivo de impulso a la mediación. Era un anteproyecto de impulso a la mediación. Solamente trataba las cuestiones relacionadas con la mediación. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo? Lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo es un proyecto integral de reforma procesal que afecta a la ley de enjuiciamiento criminal, pero que afecta también a la ley de enjuiciamiento civil, a la ley de enjuiciamiento contencioso administrativo, que en el terreno civil va a cambiar o pretende cambiar muchas cuestiones relacionadas con el propio proceso civil, pero que incluye en su parte inicial toda una regulación de los ADRs. El legislador español ha mirado al exterior, ha visto qué es lo que se estaba haciendo en otros países, cuáles son las fórmulas que se estaban utilizando y los ADRs que se estaban utilizando en países de nuestro entorno y ha decidido intentar imitar o traer al ordenamiento jurídico español esta regulación. Insisto que está en anteproyecto además que está siendo objeto de críticas positivas en muchos casos, también alguna negativa desde distintos órdenes, pero que es un proyecto íntegro. Pero que a los efectos de la mediación y de los ADR tiene una novedad importantísima si se consolida y se convierte en ley. Y es que impone la utilización de un mecanismo
alternativo, adecuado, lo llama el anteproyecto, de resolución de conflictos para poder acudir al procedimiento judicial civil español. Es decir, exige que las partes acrediten, que la parte actora acredite al tribunal civil ante el que va a presentar su demanda que ha utilizado un método alternativo, un método adecuado de resolución de conflictos. ¿Cuáles son estos métodos adecuados de resolución de conflictos que plantea o que lista el anteproyecto? La mediación, evidentemente, la conciliación, la negociación directa y el informe de experto. Este listado amplio ha hecho que haya ciertas críticas por parte de algunos sectores. Particularmente, el Consejo General del Poder Judicial emitió su informe el 22 de julio, recientemente, en los que criticaba algunos de estos puntos, porque decía que a lo mejor esta panoplia extensa de métodos adecuados de resolución de conflictos, que no se centraran o que no giraran en torno a la intervención de un tercero, como son la mediación y la conciliación, podrían desnaturalizar este requisito de procedibilidad y esta utilización, que es lo que quiere, esta incentivación o promoción que quiere el legislador para la utilización de estos métodos adecuados de resolución de conflictos. Pero lo que tenemos ahora mismo en la mesa es esto. Es un anteproyecto en el que dice, si usted quiere ir a un procedimiento civil, antes de iniciar, usted tiene que acreditar que ha cumplido el presupuesto de haber intentado una negociación previa. Es decir, de haber intentado acordar, consensuar antes. ¿Cómo? A través de estos distintos. No me voy a centrar, luego podemos hablar en el debate cómo regula la mediación, la conciliación, el informe de expertos, los plazos, etcétera, etcétera, pero creo que no es tan importante en este momento. En este momento es más importante ver el dibujo completo, ¿no? ¿Cuál es la filosofía del legislador español? Y la filosofía del legislador español es esta, es decir, oiga, usted tiene que pasar por un método adecuado de resolución de conflictos antes de proceder con su demanda. El legislador es consciente de que para llevar a cabo esto es necesaria la formación, la concienciación de todos los operadores jurídicos, de usuarios, de la abogacía, pero también de jueces y tribunales. Y regula de alguna manera la puesta en marcha de las unidades de resolución de conflictos dentro de los órganos judiciales, etcétera, etcétera, la obligación de que se dé formación específica a los estudiantes y se forme a los estudiantes de Derecho en estas cuestiones. Pero va más allá. El anteproyecto que tenemos encima de la mesa regula también la mediación intrajudicial. Es decir, regula y concede un poder extraordinario a los órganos judiciales para que inviten y fuercen de alguna manera esa invitación a las partes a acudir a un procedimiento de resolución de conflictos, alternativo de resolución de conflictos, incluso iniciado el procedimiento judicial. El legislador está pensando en los modelos más anglosajones del multidoors, es decir, de abrir posibilidades de ventanas de negociación dirigiendo a las partes a uno u otro medio de resolución adecuada de conflictos y iniciar el procedimiento judicial. A nadie se le escapa que para esto hace falta mucha formación, mucha concienciación y mucha involucración también de jueces y magistrados. Y finalmente, aunque, como digo, el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal regula muchas cuestiones y en materia de ADRs también se regulan algunas cosas interesantes, yo quiero centrarme en el tema de los incentivos. De los incentivos o de las sanciones, más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el anteproyecto de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia establece una normativa específica o pretende establecer una normativa específica, cambiar el sistema de imposición de costas en la ley de imposición. No sé cómo será en México, lo podemos comentar posteriormente, pero aquí en España lo que tenemos es el clásico principio de vencimiento total, por el cual solamente paga costas, solamente es condenado a pagar costas quien pierde en el proceso, o lo que es igual, solamente es beneficiado
por la condena en costas aquel que obtiene una satisfacción completa a sus pretensiones. ¿Qué es lo que está pretendiendo el legislador a través de este anteproyecto? Bueno, cambiar este sistema de manera que se tenga en cuenta cuál ha sido la conducta seguida por las partes antes de la iniciación del procedimiento de cara a la imposición y o exención de las costas. Eso va a suponer también, depende cómo quede en el texto definitivo, pero una revolución, porque estamos muy acostumbrados al sistema actual y esto puede hacer también que abogados y usuarios se replanteen también cómo acceder al procedimiento judicial, pero también cómo comportarse en las fases iniciales o previas al procedimiento judicial. Y ahí es donde nos encontramos, como digo, muy expectantes en relación con este anteproyecto, desde distintos sectores, nosotros mismos desde el centro, a través de otras asociaciones y también de otras instituciones, estamos intentando poner nuestro granito de arena en el texto y en el anteproyecto, que está abierto, y estamos expectantes porque va a suponer sin duda un cambio muy importante en la forma de afrontar los conflictos en España. Y creemos además, o yo personalmente creo que es absolutamente necesario, que va a ser útil y que desde luego va a generar trabajo y va a requerir de formación y especialización para los profesionales del mundo de la abogacía. Muchísimas gracias. Al contrario, Manuel, qué buena exposición de los dos temas, tanto del arbitraje como la mediación. Creo que nos has dejado una visión muy completa. ¿Quién quisiera ir participando? Porque creo que hay muchos comentarios. Y me parece que podríamos aprovechar el tiempo que resta para tres cuestiones. Desde luego, comentar qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer con el convenio de base, primer tema. Segundo, comentar los temas vinculados con el arbitraje, estas sentencias del Tribunal Constitucional. Y la tercera, desde luego, la mediación y la ley que se está, con los cambios normativos que se están proponiendo. Toño Prida me ha pedido la palabra. Adelante, Toño, por favor. Pues brevemente, muchas felicidades a las dos instituciones por esta renovación del convenio. Muy clara y optimista la presentación de Manuel, y un par de cosas que pongo sobre la mesa. El explorar la forma en la que esta firma de este convenio puede transitar hacia una colaboración práctica entre mediadores de nuestro Instituto Mexicano de la Mediación y del Centro de Mediación de FIDE, que yo creo que ese sería el propósito, la pretensión de que los abogados mexicanos tengamos que certificarnos de alguna manera conforme a los cursos de CDR. Parece complejo, como tampoco pretenderíamos que los abogados españoles cursaran nuestros cursos de México. Tenemos que encontrar una forma idónea de garantizar la calidad, pero ser flexibles. Y muy importante que nos hagan favor de compartirnos este anteproyecto de impulso a la mediación, que contiene dos elementos fundamentales para cualquier país, y desde luego ante la coyuntura de una nueva legislación en México quizá pudiera ayudarnos a persuadir a la autoridad este tema del requisito de procedibilidad de la utilización de la mediación, y desde luego los incentivos y sanciones respecto de la actitud de las partes en una mediación. Creo que esos dos puntos son fundamentales. Nada más, muchas gracias. Gracias, Toño. Creo que son importantísimos estos comentarios. No sé si quieran contestar. Cristina me había pedido la palabra y después Francisco González de Cosío, por favor.
Muchísimas gracias. Yo, siguiendo la línea que planteaba Toño Prida, yo sí que creo que a continuación de esta reunión deberíamos pues, de fijar 2 o 3 personas por cada una de las instituciones que estableciera el mecanismo para que efectivamente hubiera un intercambio de mediadores, una potenciación del trabajo de los mediadores, tanto españoles como mexicanos, en los diferentes procesos. Porque es verdad que yo creo que tanto vosotros como desde el Centro de Mediación FIDE, pues hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en potenciar la mediación, en hacerla conocer a otros despachos, en hacerla conocer en las empresas, etcétera, ¿no? Pero yo sí que propondría medidas concretas que vamos a poner en marcha para que los mediadores de ambos centros, bueno, pues algo más que un simple intercambio de listas, algo más que una simple, que propuestas. Yo creo que, sinceramente, la experiencia que tengo con todos los miembros del Instituto Mexicano de Mediación, por lo que les he conocido y desde luego por lo que conozco a los mediadores del Centro de Mediación FIDE, sois profesionales con muchísima experiencia. Yo sí que creo que se pueden proponer medidas concretas y específicas. Entonces, bueno, pues como una comisión, una pequeña comisión, para que en breve pues se pueda hacer propuestas en las que todos los demás, pues bueno, más que opinar, que yo creo que no debemos de opinar, que podamos colaborar para ejecutar. Esta es mi propuesta inmediata. Muchísimas gracias. Tina, ahora le doy la palabra a Francisco. Y yo cuando tomé la presidencia formé desde luego con la anuencia de todos, una pequeña comisión donde están Toño Prida, Francisco, Ceci Azar, que se disculpó, y Fernando Navarro. Podríamos nosotros 5 trabajar con ustedes muy rápidamente para establecer, como decía, el contenido del convenio, ¿no? Entonces, este contenido me parece lo que le has dado tú y Toño ahora ya algunos elementos importantes, pero sí que realmente empecemos un intercambio, no solo que nos veamos de vez en vez, que no solo que nos extrañemos y nos recordemos, que eso también está bien, pero también le debemos dar peso y le debemos dar entidad a estas actividades. Entonces, si les parece, con ese pequeño grupo que me ha apoyado muchísimo, siempre se los reconozco, podríamos empezar a establecer ya líneas muy concretas de trabajos, intercambios, acciones, árbitros, mediadores, en fin, todo lo que es propio de los 2 centros que hoy estamos reuniendo. Si les parece, lo hacemos rápidamente y les vamos dando estas informaciones y les vamos sobre todo dando ya opciones concretas de actividades para que en lo individual o en lo colectivo lo vayamos desarrollando. Perfecto. Francisco, por favor. Muchas gracias, José Ramón. Buen día a todos en España, buen día a todos aquí. Gracias y felicidades. Felicidades por renovar este convenio. Me parece buena idea renovar los convenios para que no se conviertan en un documento, en un cajón que toma polvo y que no tienen vida. El evento de hoy me ha parecido sinceramente fascinante. La presentación de Manuel Díaz me ha, en verdad, gustado mucho, por muchos motivos. Diría que hay mucho que debemos los mexicanos aprender de la experiencia española. Hay cosas en materia de arbitraje que levantan cejas. Por ejemplo, de una manera muy humilde, transmito que creo que hay decisiones extraordinarias y decisiones muy malas. Por ejemplo, aquellas que bajo el ángulo de motivación externa se meten al fondo del laudo y lo anulan o lo casan. Creo que ese paso es un error analítico al cual sucumben muchos jueces en algunas partes del mundo. Perú le ha pasado algo semejante, pero que admito que es un tema muy profundo y el que podamos, gracias a Manuel, dialogar y aprender esa experiencia es algo interesante. Las buenas, por ejemplo, y esto no quiero dejar de perder la oportunidad de que está José Ramón Cosío con nosotros, son aquellas que tienen que ver con qué hay de la Constitución y el arbitraje. Existe un debate, y es auténticamente un debate, sobre si existe un derecho fundamental al arbitraje o a los mecanismos apropiados de solución de controversias, y aún si existe, ¿qué significa? Y si esa norma que está en algunas constituciones es un derecho fundamental o una garantía institucional, una norma programática, inclusive, y Alejandro Garro es una persona que ha pensado y ha hablado mucho sobre esto, tiene que tener un asidero constitucional el arbitraje, los mecanismos, y esa discusión es un tema que está vivo y que las decisiones que veo de España me han parecido muy
atinadas y muy profundas. Ahora, sobre nuestro tema, para mantener esto breve y conocer sus perspectivas, yo creo que tenemos que aprender los mexicanos mucho de lo que está pasando en España. Por ejemplo, la utilización de las costas como incentivos, creo que es una buena idea. El que el anteproyecto que nos explicó Manuel Díaz establezca un deber de por lo menos haber intentado, en lo personal me parece una gran idea. Ecuador ha hecho lo mismo y creció la mediación. Inglaterra, desde Halsey, creó esa obligación y desde entonces floreció la mediación. Lo mismo Canadá, lo mismo Hong Kong. Y en México todavía debatimos si es algo que es correcto, que si puedes obligar a alguien a mediar. Y esa es una discusión viva y vigente y hay perspectivas diversas. Yo me pronuncio enfáticamente a favor del sí, entendido como un deber de buena fe de utilizar los mecanismos. Y además, algo que hay que pensar al respecto es que el poder judicial o los procesos judiciales son un recurso público. No hay nada malo en querer pedir a las partes que antes de usar un recurso público que financiamos todos, se agote un paso que lo eficientiza. Yo creo que esa hebra de esa discusión en México no la hemos potenciado. Y para concluir diría, regresando al tema en lo que tenemos que aprender, Antonio Prida, que es nuestra alma en estos temas en México, ha recientemente vivido un debate muy candente en el Congreso mexicano y en el cual hay mucho que él puede platicar, no lo voy a hacer por él, pero lo que quiero decir es que la idea de Cristina de potenciar, Cristina, tomo su palabra prestada, esta relación que el IMM y FIDE tenemos es una gran idea y la forma que diga nuestro presidente, yo me sumo con mucho gusto. Muchas gracias, Francisco. Y ahora sí creo que ya. Oye, Manuel, ¿quisieras comentar algo? Porque sí creo que hay 2 o 3 puntos que más que de comentario, de preguntas o de inquietudes de Francisco. Luego me pidió la palabra. Vicente Corta, levantaste la mano y luego la bajaste. ¿Querías preguntar o no? Y creo que Toño cubrió los temas que iba a mencionar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Entonces, ahora que termine Manuel, Javier Cortina, por favor. Pero si quisieras contestar, Manuel, a lo que te comentaba Francisco, por favor. Sí, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por los agradecimientos. Es un debate interesantísimo. A ver, yo creo que todos tenemos que aprender de todos y hay una cosa que es... ha habido 2 puntos que han comentado que son los que están trayendo bastante debate en España también, que son el tema del requisito de procedibilidad. Hay voces muy críticas con este tema y el tema de los incentivos. Y aquí también incentivo o sanción, ¿no? Y también hay voces tremendamente críticas. Yo me declaro como Francisco, me declaro un convencido absoluto y además coincido con él en que antes de utilizar un servicio público que pagamos entre todos, pues a nadie intentar solucionarlo de una manera consensuada, amistosa y de buena fe es algo que no nos debería llamar demasiado la atención, ¿no? Pero ¿dónde está realmente el debate? El debate en España está en 2 puntos, ¿no? En relación con el requisito de procedibilidad. Uno, aquellos que consideran que no debería exigirse, y luego aquellos que consideran que sí debería exigirse, pero que consideran que el abanico, es decir, que el hecho de que haya un abanico de opciones, conciliación privada, mediación, oferta vinculante, opinión de experto, negociación directa, puede hacer que se diluya el papel de esos mecanismos de resolución de conflictos, como la conciliación y la mediación, que son los que verdaderamente, por el hecho de intervenir un tercero neutral, se han reputado por experiencia como más útiles, ¿no? Entonces, ahí tenemos un debate. De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial ataca este punto en concreto y tenemos un debate abierto duro, ¿no? Por un lado, como digo, de si sí o si no el requisito de procedibilidad y 2, si este requisito de procedibilidad debe cubrir, el abanico debe ser amplio o si, por el contrario, como defendemos quizás los más apasionados de la mediación, pues debería ser solo de mediación o de conciliación o dependiendo del caso o dependiendo de la materia, uno u otro. Y el segundo punto de discusión muy viva está con el tema de los incentivos. Es decir, para mí,
y sobre esto podemos hablar mucho. Para mí el anteproyecto se queda corto. Porque el anteproyecto lo que habla es de exención de pago de costas y de imposición, pero solo por el hecho de no haber acudido voluntariamente cuando eres demandado al sistema, al medio alternativo de resolución de conflictos, o exención en el caso de, aun siendo demandado y condenado, haber acudido de buena fe. Yo ahí hubiera ido un poco más, y ahí hay voces críticas también sobre este particular, hubiera ido un poco más allá, pero hubiera investigado más a fondo cuál fue la conducta seguida por las partes, cuál fue la petición inicial, cuál ha sido el resultado final, ¿no? Iría más a una investigación más parecida a lo que vemos a lo mejor en el mundo anglosajón o incluso en el mundo del arbitraje, ¿no? En el que hay un capítulo específico del procedimiento en el que se discute acerca de las costas. Y ahí es donde tenemos el debate. En relación con esto, sin duda, acompañaré a mi presentación tanto el anteproyecto como el informe público del Consejo General del Poder Judicial, que fue, como decía, emitido en julio de este mismo año, que es muy útil y muy ilustrativo, porque creo que el Consejo General del Poder Judicial recoge en las críticas y alabanzas que desde distintos sectores se han hecho sobre el anteproyecto. Gracias, muchas gracias, Manuel. Javier Cortina, por favor. Gracias, José Ramón. Muchas gracias por la presentación, Manuel. Muy buena, muy interesante y muy aportativa para la práctica nuestra. Gracias a todos los que nos acompañan. Yo tengo un comentario y una pregunta un poco curiosa. El comentario es en relación a las cláusulas de remediación. Una de las cosas que deberíamos de hacer y proponernos todos es que, más allá de lo que diga la ley, tratar de que en los contratos se establezca esa obligación de una cláusula de remediación en forma. Tuve ocasión de platicar de esto con Francisco González de Cosío, y una de las cosas que podríamos hacer es aportar una cláusula modelo para contratos en donde sea obligatorio para las partes acudir, es decir, intentar una remediación previa a acudir a un tribunal. Yo creo que eso es una cosa fundamental de impulsar la mediación y sin tener que esperar a que cambie la ley. Por ejemplo, en México tenemos una cosa teóricamente muy buena que se llama audiencia previa y de conciliación, que está en el juicio mismo. O sea, ya iniciado el juicio, hay la obligación de que las partes comparezcan a una audiencia y traten de solucionar sus controversias en la audiencia a través de un conciliador asignado por el juzgado. Esto, desgraciadamente, no funciona en la práctica, entre otras cosas porque no tiene ninguna consecuencia. Una de las consecuencias debiera ser que se tome en cuenta para efectos de costas, cosa que tampoco sirve mucho en este país, porque la Corte le dio en la torre con una interpretación terrible a la condena, y entonces hoy por hoy es una cosa inaccesible. Pero ahí hay mucho terreno en el que podríamos nosotros como instituciones aportar y realmente crear, o sea, cosas que coadyuven a disminuir la carga de los tribunales. Ese es mi comentario. Y mi pregunta, no sé quién me la pueda contestar, si Cristina o Carolina, o no sé quién, pero me gustaría que nos explicaran cómo está esto de la fundación. O sea, nos dicen que FIDE, digamos como tal, es un derivado de una fundación que también se llama FIDE. ¿Cómo está la fundación? ¿Cuál es el origen? O sea, digo, porque pues, a nosotros nos encantaría que nos fondearan para una serie de proyectos. Habría que explorar también eso. Muchas veces lo que falta son recursos, ¿no? Entonces, Toño se ríe, pero a José Ramón le consta que muchas de las ideas se quedan paradas porque no tenemos
a quién encargarle algo y José Ramón dice que tiene mucho tiempo, pero pues no ha querido involucrarse en auténticamente lanzar una cruzada. Así es que sí me encantaría saber cómo está eso de la fundación. Muchas gracias. Adelante, por favor. Quien quisiera, bueno, hay dos preguntas, una me parece para Manuel, la otra no sé si es para Carmen o Cristina, pero ustedes decidan, por favor. ¿Quieres intervenir tú primero, Manuel, en relación a la pregunta, a la primera pregunta, que es más procesal, más relativa a la mediación, y luego intervengo yo relativa a la fundación o no? Para no dejar ese punto sin contestar. Me parece perfecto, Cristina. No, yo creo que más que una pregunta era un comentario de Xavier con el que comparto plenamente. Nosotros, de hecho, tenemos ahora mismo en nuestra ley procesal una audiencia previa que puede parecerse en algo a esa audiencia que comentaba, y en esa audiencia previa hay un deber del juzgado de invitar a las partes a poder acudir a una mediación, pero no se está utilizando. ¿Dónde está el problema? Donde comentaba, pues en el tema de que no hay una consecuencia económica, que es donde duele, ¿no? Para aquel cuyo comportamiento no es el adecuado. Y aprovecho esta respuesta para aclarar un punto que es muy importante que planteaba Francisco en el chat. Cuando hablaba de espaldarazo al arbitraje en España, el espaldarazo se produce porque las 4 sentencias, todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anularon laudos por orden público, por falta de motivación, pese a haber habido un desistimiento de la acción de anulación, las 4 han sido anuladas, es decir, han sido revocadas por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en amparo, ha dicho: señores del Tribunal del TSJ, ustedes no debieron anular ese laudo, las 4. Entonces, claro, esto ha dejado sentadísimas las bases constitucionales del arbitraje en España, y ha dejado sentadísimas también los motivos y el poder que tienen los tribunales españoles para anular laudos. Y ahora te dejo a Cristina, te doy la palabra. Gracias, Manuel. Realmente, Xavier, tienes toda la razón. La Fundación FIDE, no te voy a dar ninguna solución, ¿vale? La Fundación FIDE nace hace 15 años, es una fundación absolutamente independiente y no tiene ninguna ayuda pública. Yo creo que eso es una dificultad, porque efectivamente traza un camino difícil para hacerse sostenible, pero en mi opinión es la clave de que la fundación pueda existir. La Fundación FIDE se nutre de aportaciones que hacen los despachos profesionales, las empresas que quieren formar parte de FIDE y los profesionales individualmente considerados, ¿no? Entonces, esto tiene el reto de efectivamente generar contenidos y generar verdaderamente mucho valor en lo que ofreces, para que efectivamente la gente quiera estar en la Fundación FIDE asistiendo pues, a sus sesiones, participando en sus actividades, ¿no? Por eso para mí es muy importante que el centro de mediación, que nace dentro de FIDE y que al principio lo financia FIDE y que tiene por finalidad pues efectivamente que el centro de mediación acabe siendo independiente y acabe generando sus propios ingresos para sobrevivir. Por eso a mí me parece muy, muy importante que seamos muy eficaces bien a través de esa comisión y por supuesto de los miembros, que aquí además hay 2 representantes, Carolina y Carlos, ¿no? De decir cómo podemos hacer que verdaderamente los miembros de los mediadores generen y tengan trabajo para que efectivamente el centro pueda sobrevivir, ¿no? Esto a mí me parece esencial y este es el único camino que nosotros hemos sido capaces de recorrer, la independencia. Que no me permito el lujo de opinar en México si esto es tan importante como lo ha sido en España, ¿vale? Como lo ha sido en España, un lugar de encuentro entre competidores, entre competidores, los despachos en sí mismos son competidores los unos de los otros, pero han encontrado en FIDE ese lugar en el que crecer todos, las empresas que sin duda son competidoras entre ellas, pero al final
esto es como un campo de fútbol, ¿no? Todos queremos que haya campo de fútbol, con independencia de que queramos meter el gol en una portería o en otra, ¿no? Pero generar un lugar en el que podamos mejorar todos como profesionales. Por ejemplo, ese tema que comentaba Manuel, sin duda es un éxito que el Tribunal Constitucional haya dictado estas sentencias, pero hay muchos profesionales que ya venían trabajando desde hace tiempo en esto, ¿no? Tanto desde el arbitraje como desde lugares como FIDE. Hemos celebrado, porque nosotros en FIDE tenemos un foro también de arbitraje y litigación internacional, en el que incluso con los propios magistrados del TSJ se han discutido estos laudos, ¿no? Y las consecuencias negativas que tenían para estos laudos, ¿no? Entonces, estas sentencias del Constitucional es de mucho trabajo hecho al margen de lo que pensaron los magistrados del TSJ, ¿no? Porque si no es muy difícil criticar si están las instituciones dentro de tu propia organización, ¿no? Entonces, yo sí que os propongo, por ejemplo, una de las ideas que también me ha surgido después, pero no he querido intervenir, ¿no? Cuando decía Manuel, por ejemplo, que el Centro de Mediación FIDE es tecnológicamente muy avanzado, pues este es un área en el que nos podemos apoyar todos, sin que a lo mejor el Instituto Mexicano de Mediación tuviera que hacer una gran aportación, ¿no? Y sin embargo, podría apoyarse en el esfuerzo que hemos hecho el Centro de Mediación FIDE para tener una plataforma tecnológica brutal, que nos aporta a todos, y luego dices, oye, pues al final, que está muy bien diseñada, no porque haya participado yo, entre otros profesionales, pero es que es verdad que ha sido testada ya, pues bueno, por personas que tenemos mucha experiencia en el terreno de tramitar procedimientos, lo que hemos cometido con anterioridad es muchos errores. Entonces hemos puesto la experiencia de todos los errores cometidos a disposición de esta plataforma para que funcione bien, ¿no? Esa puede ser una manera de que vosotros, o sea, el Centro Mexicano de Mediación, os beneficiéis del terreno, del camino ya recorrido, ¿no? En algunos sentidos. O sea, que a mí sí que hay algunas cosas que se me ocurre que podemos ayudar y podemos avanzar, pero que en esa lucha, Xavier, estamos todos. En esa lucha, de hecho, por ejemplo, estamos aquí pues, en este tipo de encuentros que verdaderamente los profesionales ponen muchísimo valor encima de la mesa, compartiéndolo con todos, pues verdaderamente de manera gratuita, ¿no? O sea, pero estoy de acuerdo contigo, Xavier. Creo que no te ha ayudado mucho, pero sí a decirte que si el camino es duro, podemos recorrerlo juntos. Esto sin duda, con mucha ilusión. Al contrario, muchas gracias. Y creo que tenemos una estructura muy parecida, quizá menos formal la nuestra, pero muy parecido, muy similar. Y estamos enfrentando los mismos, ahora sí que los mismos avatares, ¿no? Los mismos retos. En fin, muchas gracias. No, al contrario, gracias Javier y gracias Cristina por el comentario. Miren, yo creo, decía, bueno, dos cosas. A mí me parece, Manuel, que en cuanto a lo arbitraje, todo el peso estuvo en cambiar del artículo 24 al 10. Ahí realmente me parece que es donde estuvo el asunto, porque si el 24 te lleva a tutela judicial y al 10 te lleva a dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad, es decir, lo demás me parece como dice el evangelio que viene por añadidura, ¿no? Pero ahí me parece que ese es el verdadero trasfondo de todo el problema. Nosotros hemos seguido anclando todo el tema de arbitraje en el 17, o lo estuvimos anclando mucho tiempo como tutela judicial, cuando ya se constitucionalizó en México todo el tema del arbitraje, en fin, de los medios alternativos que conocemos. Allí me parece que ese ángulo es el que no hemos explorado suficientemente. Hace poco participé en una reunión, en una entrevista, en una cosa para la ley que se está haciendo de medios alternativos, y me sacaron aquel viejo precedente en el que la Corte, en la 9ª época, declaró inconstitucional una mediación previa, una conciliación previa, no tenía un carácter muy definido, o en relación con la ley de seguros y fianzas, se acordarán varios de ustedes. Pero me parece que ese precedente no tiene ya hoy aplicación. ¿Por qué? Porque quedó constitucionalizado los medios alternativos cuando en aquel entonces no estaba. Y me parece que es el asunto, ¿no? No sé si coincidamos. Si quitas el peso de tutela y lo mandas a libre desarrollo de la personalidad, las fronteras cayeron y lo que hay que estar haciendo es renovar ese mismo pensamiento. Creo que, como dice Cristina, esto debe haber sido una construcción, primero académica, después sin duda fue una construcción jurisprudencial, como deben ser estos asuntos, hasta que llegó a la Corte.
a la Corte de Constitucionalidad, debe haber habido un cambio de integración, o sea, nada extraordinario en ese sentido, pero sí el énfasis me parece que es brutal en este mismo caso, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, recogiendo lo que decía, o lo que se ha dicho aquí de todos, les estoy enviando por el correo una actividad que va a tener FIDE, todavía no con nosotros, pero es la presentación de un libro el próximo martes 14 de septiembre. Es un libro que coordinaron Óscar Ortiz Salcedo y Elí Rodríguez Martínez de La Libre y moderará Toño Prida. Es un buen... es un libro con porrúa sobre estos métodos. Esta es una actividad que ya está realizándose, pero sí voy a tomar esto que decía Javier y Cristina para avanzar en la construcción de una agenda. Ya les dije cómo lo pienso que lo podemos hacer. La idea de la fundación me parece interesante. ¿Hay ahí algún dinero? No todos han pagado las cuotas. También quiero hacer aquí un comentario en mi carácter de presidente, porque no todos han pagado sus cuotas. Los que no lo han hecho se les sugiere, recomienda. Todavía no llegamos a las reconvenciones, pero todavía se sugiere que paguen sus cuotas. Pero más allá de esas cuestiones, con ese dinero a ver qué otras cosas podemos hacer. Francisco dejó un fondo interesante, yo lo he ido ampliando con esto, a ver qué podemos hacer, pero sí generar estas ideas. Y les pido que por favor, si tienen alguna sugerencia, tanto del lado de Cristina, de Carmen, de Manuel, para que me las manden, tanto del lado de los mexicanos, para que tengamos ahí una masa crítica de algunas ideas ahora en este mes de septiembre y ya empecemos a hacer las actividades pertinentes de relación. Y creo que si nos relacionamos los dos centros, pues también podemos ir derramando hacia otros centros parecidos y entrar en algunas alianzas de esta naturaleza, ¿no? Para ir haciendo escalas, como lo decía Cristina hace un momento. En fin, estos son los comentarios. Por un lado, este problema que veo, donde el énfasis, el peso completo cambió del 24 al 10, creo que ahí está el secreto de la ecuación. Y la otra es pedirles a todos ustedes su apoyo para que podamos ir integrando estas actividades de una manera mucho más fortalecida. No sé qué opines, Manuel, de esto que comenté, y después Toño Prida tiene la palabra. Después. Muy brevemente, para la reunión esta que tendremos programada el 14 de septiembre, la iniciativa fue entre Carmen y yo con mi cachucha de presidente del Comité de Mediación de la ICC, pero no veo inconveniente en que formalmente sea también un evento derivado de este convenio entre el Instituto Mexicano de la Mediación y FIDE. Desde luego también hablaremos de ICC México, pero yo creo que estamos en el mismo canal y podría ser pues una actuación muy inmediata en continuación con el convenio que ahora se firma nuevamente. Fantástico. Muy bien. Coincido plenamente. O sea, el cambio ha sido la interpretación de la fórmula de equivalente jurisdiccional que venían utilizando los tribunales, venía anclada o se había mal anclado de alguna manera al artículo 24, se ha girado hacia el artículo 10 y de ahí pues cae todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, totalmente. Sí. Muy bien. No tengo más manos levantadas ni comentarios. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Manuel, ahí Dolores Aguinar. Bueno, Dolores está disculpando que se tiene que retirar. Pensé que era una pregunta. Pero ¿alguien más tiene algún comentario, algo que quisiera decir? A mí me gustaría que, es que siempre hacen lo mismo, Carolina y Carlos siempre hacen lo mismo. Son dos miembros del Centro de Mediación FIDE que siempre nos privan del placer de escucharles. Pero a mí me encantaría que por lo menos saludaseis, porque verdaderamente claro que sí, son profesionales excepcionales, o sea, que por favor. Sí. Claro que sí, Cristina. Nada, yo agradeceros a todos esta charla y la presentación de Manuel, por supuesto, que para mí, que no soy abogada procesalista, pero no suelo hacer arbitrajes, pues ha sido súper interesante, Manuel, porque te actualizas y aprendes y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, que al final todo se reduce a la aplicación de un artículo
u otro, ¿no? Del 10 en lugar del 24 de la Constitución. Pero me ha parecido súper interesante. Estoy escuchando atentamente y entonces mi cabeza va a toda velocidad, por eso no puedo concretar ideas, pero desde luego le daré pensada para que podamos especificar unas medidas concretas de colaboración entre mediadores que sean ejecutivas y eficaces, porque bueno, es una pasada el proyecto y esta renovación del convenio entre ambas asociaciones, ¿no? Yo soy una fiel defensora de la mediación, con mucho entusiasmo lo hago siempre y estoy encantada de formar parte de todo esto y feliz de colaborar en lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Roberto, también fuiste aludido. ¿O quién fue aludido? Carlos fue aludido. Sí, para alusiones personales, Carlos. Correcto. Por alusiones tomo la palabra, si se me permite. En primer lugar, saludarles a todos. Un verdadero placer estar otra vez con todos ustedes. No es la primera vez, hay alguna cara que no conocíamos, pero bueno, para los que no hayamos tenido la oportunidad anterior, pues soy Carlos Gutiérrez, soy miembro del Club de Mediación, soy también mediador acreditado y miembro de la lista de mediadores del Club de Mediación de FIDE. Y bueno, pues mi carrera profesional está más centrada en el ámbito de abogado in-house de una empresa de naturaleza internacional y dirigiendo pues toda la parte de litigación, arbitraje y ADRs, y de ahí mi interés por todas estas materias, ¿no? Y por supuesto, no solo mi interés, sino mi vocación decidida de ayudar en todo aquello lo que pueda a seguir promoviendo los métodos de ADR que creo que son los más adecuados, si vale la redundancia, para resolver las disputas entre distintas compañías. Simplemente agradecer la oportunidad de haber podido asistir, la invitación que me habéis cursado, y subrayar dos cosas que creo que sí que eran muy importantes, que era, como bien señalaba el señor ministro y ha refrendado Manuel, en el ámbito del arbitraje internacional en España, nacional e internacional, pero quizá con mayor proyección en el arbitraje internacional, lo que ha supuesto la nueva doctrina que ya se sienta de manera absolutamente irrefutada por el Tribunal Constitucional y que efectivamente parte de ese traslado de la base arbitral no como un derecho fundamental, sino desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad de las partes, dado la naturaleza contractual que tiene el arbitraje, ¿no? Pero es que esa misma naturaleza es la que se tiene que predicar también respecto de los medios adecuados de resolución de disputas o esos métodos alternativos a los que venimos refiriéndonos como mediación o como conciliación, pero que el hecho de que partan de la autonomía de la voluntad no quiere decir que se vean perjudicados por el carácter de obligatoriedad como requisito de procedibilidad. Y aquí, que era esa diatriba a la que hacía referencia Manuel, sí me gustaría señalar que, y como verán cuando Manuel les dé traslado de este anteproyecto de ley, que se basa en un elemento además que es importante y que creo que Francisco González de Cossío también ha referido de manera, aunque quizá tangencial. En España la administración de justicia se ha considerado siempre como tal, como una administración de justicia y por tanto algo connatural a un derecho fundamental. Sin embargo, en este anteproyecto de ley lo que se está tratando es de mutar ese concepto hacia un concepto de servicio público de justicia. Y por tanto, el concepto de servicio público no quiere decir que tengas un derecho absoluto al uso desmesurado y no comedido del mismo, sino a un uso racional y a un uso adecuado de esa prestación de servicio público de justicia que te presta el Estado. Y precisamente ahí es donde están los mecanismos de intervención, no solo al exigir el acudir a un método adecuado de resolución de disputa con carácter previo al ejercicio de cualquier acción ante los tribunales civiles, sino también la posibilidad de imponer sanciones coercitivas o, aunque se traten de vestir de incentivadoras, respecto de ese uso abusivo de la potestad jurisdiccional. Simplemente quería apuntar esto porque creo que era un elemento a más que quizás se había quedado un poco ahí y bueno, pues no he querido interrumpir, pero ya que se me aludía, pues aprovecho para ponerlo también encima de la mesa. Reitero mi agradecimiento por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, mi deseo de volver a vernos en breve
y mis ganas de verdad de aportar cuanto pueda y colaborar de manera activa en todo lo que sea posible para que este proyecto que se renueva hoy, por el que también me felicito, pues pueda seguir adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por la intervención. De verdad, muchas gracias. Pues estamos llegando al final del tiempo que nos hemos asignado y creo que podríamos ir ya cerrando. Francisco, ¿quisieras comentar algo muy brevemente? Exacto, muy breve, de menos de 30 segundos. Decir que en verdad aplaudo que estemos haciendo esto, que nuestro presidente esté manteniendo tan activo al IMM, no solo con temas de coyuntura que a todos nos interesa, sino con temas de mediación. Si no discutimos en este foro mediación, ¿dónde se va a discutir? Entonces creo que a la par de nuestros amigos expertos españoles y las personas que hay en este grupo, podemos hacer que esta institución, esta organización conjunta que estamos creando, sea en verdad algo muy estimulante y muy útil. Muchas gracias, Francisco. Pues Cristina, Carmen, no sé si quisieran ustedes decir algo ya para cerrar. Creo que está todo esto bastante dicho. Hay compromisos de trabajo que yo ya les escribí aquí a los miembros del Consejo Asesor. Luego dense un tiempito para leerme. Entonces, para ir ya poniendo trabajo, insisto, si alguno de los integrantes de España o de México tuviera algo que comentarnos, que proponernos, algunas líneas, creo que podemos ir a lo largo de las próximas 2 semanas haciendo un programa de trabajo para desahogarlo a lo largo del año y que no quede pues en intuiciones o en cosas que vayan allí cayendo, sino que tengamos una programación de trabajo para el resto de este año, al menos para este año y el que entra, que me tocará todavía presidir. Entonces, si les parece, podemos ir así. Creo que ha sido una sesión espléndida. Gracias a Cristina, gracias a Carmen, Carlos, Carolina y desde luego a Manuel por esta espléndida explicación, y a todos ustedes, pues ya nos seguiremos viendo por aquí. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos, creo que a nombre de todos los participantes, cuídense mucho, seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.